Mirar, da igual. Normalmente antes de hacer los cambios siempre les solemos preguntar a los jugadores, no al que vamos a cambiar evidentemente, sino a los jugadores si han recibido algún golpe, si tienen alguna molestia, dependiendo del partido. Ya me ha sucedido con Leo, con Neymar, con Andrés, con diferentes jugadores, y luego tomamos decisiones en función de lo que consideramos mejor para el equipo, y sobre todo si es un tercer cambio como fue el otro día. A partir de aquí los hechos son interpretables en función de los intereses, cada uno los interpreta como quiere, yo ahí no me meto y ni valoro exactamente. Seguiré haciendo lo que he hecho, que es fiarme mucho del feeling que tengo con los jugadores, fiarme mucho de las sensaciones, fiarme mucho de lo que veo dentro del terreno de juego, y esa será mi actitud, la misma que he tenido desde que he llegado, la misma que tendré a lo largo del tiempo que esté aquí. ¿Y tú tuviste en cuenta que estaba persiguiendo ese récord y en otra situación igual hubieses priorizado el descanso del jugador de cara a otros partidos? No voy a entrar ya en este juego. Me parece que lo consideréis muy interesante, muy atractivo, pero no. Nosotros tenemos en cuenta todo, o debo tener en cuenta todo, y además somos un staff para tener en cuenta todo. ¿Cómo te tomas los que interpretan en ese no cambio de Messi que la decisión del argentino supera la autoridad del entrenador? Barra libre, como siempre. Ya lo he explicado 2 veces, ya una tercera